Y vamos al libro de Efesios, a la carta a los Efesios, porque entendemos en esta carta que el Espíritu de Dios me ha estado moviendo allí para compartir un poquito, conversar, reflexionar. Es una carta conocidísima por la iglesia. Creo que es una de las cartas también que estudiamos muy de cerquita en el periodo que estuvimos acá junto a Filipenses. Pero en esta mañana el Señor disponía en mi corazón esta porción, Efesios capítulo 4, y entendemos allí que algo Dios quiere decirnos de manera particular. Dios tiene una revelación general, lo entendemos, lo sabemos, pero Dios tiene un criterio personal y particular. Y ahí es donde el Espíritu de Dios aterriza tu vida y aterriza mi vida. Y es donde Dios trata contigo y trata conmigo. Y nosotros, aquellos que sencillamente tenemos la dicha y el privilegio de solamente ser mensajeros, ser instrumentos del mensaje del Espíritu de Dios, a veces no entendemos del todo porque Dios nos mueve a ciertos temas, pero Dios sí conoce la realidad y el contexto. Decimos amén, hermanos. Amén. Entonces, estamos en Efesios 4. Dice: yo pues preso en el Señor. ¿Lee usted conmigo? Amén. Si no tiene Biblia, usted puede escuchar. Si tú no tienes visión, buena condición visual, también puede escuchar. Dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y vamos a dejarlos ahí, aunque ahorita caminaremos un poquito más en los otros versículos que componen este capítulo. Efesios es una carta muy diciente para la iglesia, porque el apóstol Pablo trata temas particulares. Y los temas particulares que trata tienen que ver fundamentalmente con la vida, con el crecimiento espiritual, con la proyección de vida de la iglesia y cómo una persona transiciona de una vida no creyente a una vida creyente. Cuáles son los recursos, cuáles son los mecanismos, cuáles son las virtudes, las posibilidades que tenemos a la mano para transicionar de una vida no cristiana a una vida cristiana. ¿Cómo me desarrollo? ¿Cómo me desenvuelvo? Porque lo importante, queridos, en la práctica común es no solamente saber qué hacer, sino también entender cómo hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El cómo hacerlo es una respuesta esencial que le da sentido a las cosas que hacemos. El cómo lo hago. ¿Hace falta que haga? Sí, ok, hace falta que haga. ¿Cómo lo hago? No se inventa. Ahí tenemos un obstáculo. A veces pensamos que el gran problema en ocasiones está en saber lo que hay que hacer. Pero si ese saber no viene también del cómo hacerlo, estamos incompletos, estamos desnudos. Estamos aún a oscuras, no tenemos claridad de qué es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque aún ese que hacer está muy lejos, está muy distante, porque el actuar de cómo lo hago me imposibilita, me frena, me limita y me estanca a tal punto que no puedo desarrollarme plenamente. Y Pablo en esta carta está tratando de revelarle a la iglesia el cómo de la vida cristiana. Pablo está tratando de poner en blanco y negro el cómo, para que la iglesia conozca, para que la iglesia de Éfeso, que era una iglesia muy importante del Asia Menor, era una iglesia sumamente vital en el desarrollo misionero de la iglesia primitiva, supiera cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque estaba chocando con situaciones, estaba chocando con un montón de problemas que le imposibilitaban el actuar, el andar, porque el cómo estaba débil. El cómo hacerlo estaba débil. Y uno de los labores más débiles que tenían respondían al estilo de vida que ellos estaban desarrollando. Ellos entendían lo que Cristo había hecho por ellos.
Ellos entendían lo que representaba la fe. Ellos entendían toda la parte conceptual en un primer momento de lo que es ser cristiano, pero el vivir estaban totalmente disonantes. No se correspondía a lo que ellos estaban creyendo, lo que ellos estaban hablando con lo que ellos realmente estaban viviendo. Y Pablo comienza a profundizar en el vivir. Pablo comienza a profundizar en el estilo de vida. Pablo comienza a profundizar en el quehacer de vida de la iglesia para que pudieran realmente modelar a Cristo. Porque ¿qué hacemos con decir soy creyente si mi estilo de vida no tiene nada que ver con un seguidor de Cristo? ¿Cuántos dicen amén? Amén. De hecho no vale, es nulo. Es algo que no tiene ningún tipo de sentido. Aún para las personas no creyentes no tiene lógica. No representa, no modela. Por el contrario, lo que hace es tropezar. Por el contrario, lo que hace es confundir. Por el contrario, lo que hace es que la gente, lejos de querer acercarse, se aleje más. Y Pablo, entendiendo esta idea, conociendo ya la iglesia de Éfeso y siendo entendido por algunas problemáticas que estaban enfrentando, dice, no, aquí el problema es de que ustedes no han entendido lo que es un estilo de vida cristiano. Ustedes no han entendido todavía, por tiempo que yo he tenido enviándole cartas, mentoreándole, acompañándole lo que representa ser cristiano y cómo vivirlo. Entonces Pablo dice, yo pues preso en el Señor, no es una palabra figurativa de Pablo. No está diciendo Pablo ahí que está haciendo, que él es un esclavo de Cristo, que él es un siervo de Cristo. No, Pablo lo que está diciendo es que literalmente él se encuentra en prisión. Pablo en este momento, en esta carta de Efesios, a los Efesios, es una de esas cartas que Pablo escribe desde la prisión, desde la cárcel. Y Pablo, desde un contexto detrás de las rejas, está bendiciendo a la iglesia, está inspirando, que usted y yo leemos y decimos, wow, qué idea tan tremenda la que Pablo está exponiendo, y pensamos que Pablo está en una etapa de gloria humanamente hablando, que Pablo está en una media iglesia, que Pablo está en un lugar encumbrado, que Pablo está hablando de la capital de la nación. No, Pablo está hablando desde la prisión. Está prisionero Pablo, está recluido Pablo, pero como decía él, aunque el cuerpo esté preso, la palabra de Cristo no está presa. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es una de las realidades que usted y yo tenemos siempre que aprender. Las condiciones y las posiciones nunca nos pueden limitar. Siempre están por debajo de nuestra capacidad. Dios ha invertido en usted y en mí para que vayamos más allá de lo que vemos, de lo que tenemos, de lo que vivimos. El contexto siempre es medio, el contexto siempre es totalmente limitado comparado con las potencialidades que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Por eso es que la iglesia, decía el apóstol Pablo, y dice la Escritura en el Nuevo Testamento, todo el tiempo está avanzando, todo el tiempo está creciendo, todo el tiempo está empujando. Como decía Cristo, las puertas del Hades no prevalecen. ¿Por qué? Porque la iglesia no se limita a un contexto, no se limita a un espacio, a un momento, a una experiencia, no se limita a una etapa. La iglesia va más allá, porque la iglesia no es el local, es cada uno de nosotros. Es el criterio, lo que Dios va invirtiendo en cada uno de nosotros. A veces uno pasa y dice, pero no ha cambiado muchas cosas en algún momento, en algún contexto. Tal vez usted mira su casa, su realidad, su familia, su idiosincrasia local, y usted dice, no hay mucha variación. ¿Por qué? Porque estás mirando en la dirección equivocada. Estás mirando lo local, estás mirando lo terrenal, no estás mirando lo espiritual. Porque todo el tiempo Dios se está invirtiendo, Dios se está apostando. Pero yo no lo veo. Si usted no lo ve, no hay ningún tipo de problema. Eso es respetable y forma parte del proceso. Forma parte de los procesos el no ver, el no tener vista. En algún momento del camino forma parte del proceso del avance también. El camino también a poder visualizar genera también momentos donde no hay visión, donde no se entiende, donde no se cree. Para usted poder llegar a creer, primero tiene que haber pasado por un periodo de ¿qué? De no creer. Para usted poder tener luz, primero tuvo que pasar por un periodo de oscuridad espiritual. De modo que estas forman parte del proceso. A veces nos estancamos allí y decimos, pero Dios no está obrando, Dios no está actuando, Dios no está haciendo nada, porque yo no estoy mirando, yo no veo en mí, porque no veo luz, no veo entendimiento, no veo claridad, no veo que el Señor está realmente desarrollando un cambio visible ante mis ojos. Pero tal vez
Lo único que está pasando es que yo estoy mirando en la dirección equivocada. O es que yo estoy centrando mi atención en cosas que no son las áreas donde Dios está obrando. Y una de las cosas que siempre tenemos que aprender es, como iglesia, a llegar a discernir dónde Dios está obrando en cada uno de nosotros, en qué momento, en qué proceso está Dios con nosotros, para nosotros sumarnos y alinearnos a eso y poder entender lo que Dios está haciendo. Cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto y la nube descendía, todo el mundo sabía que qué era lo que había que hacer: recoger y avanzar. Cuando la nube se estacionaba y la nube descendía sobre el campamento, todo el mundo sabía que era tiempo de cobrar fuerza, era tiempo de reposo, era tiempo de enderezar las estacas, de prepararse para cuando Dios una vez más dispusiera a continuar. Y todo el mundo lo entendía, y eso es lo que a veces a nosotros también nos afecta, y es que Dios está obrando. Dios ha levantado su nube sobre tu vida y mi vida en algunas áreas, y realmente estamos nosotros tal vez parados o estamos caminando en otra dirección que no es la que Él sencillamente sí está trabajando. Y por eso a veces encontramos situaciones como estas en las cuales no vemos, no entendemos, no apreciamos lo que realmente Dios está obrando. Y Pablo está preso, pero entiende que aunque está preso físicamente, ese no es el contexto que lo define. Esa no es la realidad que le acoge a él. Sí, no puede moverse humanamente hablando en muchos sentidos, aunque Pablo, como era ciudadano romano, tenía ciertos privilegios, pero aún estaba preso. Con privilegios y todo, seguía estando preso. Es como las personas ahora que enfrentan una condena, salen con libertad condicional, tienen ciertas libertades, algunos lo ponen en ciertos lugares de privilegios, entre comillas, y pueden hacer algunas cosas, tienen visitas a casas y demás, pero aún todavía están en un proceso de penalidad, ¿sí o no? Entonces, es la realidad de Pablo. Pablo está ahí preso, humanamente hablando, pero dice, la palabra de Cristo no está presa. Y Pablo está alentando a la iglesia y dice, yo pues preso en el Señor. ¿Para qué? Para que la iglesia se contextualice. Si yo estoy preso y estoy hablando así, como usted que está libre, no va a vivir mucho más que lo que estoy viviendo yo. ¿Cuántos dicen amén? Pues preso en el Señor, os ruego, Pablo siempre muy respetuoso, como es digno que andéis, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo hace un llamado al andar. Y ahorita hablábamos de este andar como el estilo de vida. Y Pablo está reforzando la idea del estilo de vida. Está reforzando la idea del pensar. Está reforzando la idea del actuar. Porque ¿qué compone un estilo de vida? Si no esa sumatoria, ese conjunto donde el pensar y el actuar se unen bajo un solo perfil. Pensamos y por tal razón actuamos. Y eso compone un estilo de vida. ¿Por qué? Porque ese actuar diario, esa sistematicidad, esa forma continua, esa forma diaria de pensar, de accionar, eso es lo que nos define. Y eso es lo que marca un estilo de vida. Y dice Pablo, mira cómo ustedes están andando. ¿Cuál es el estilo de vida que están abrazando? Dice, ¿por qué? ¿Por qué es tan vital? Porque también para la iglesia de Éfeso, el vivir no era tan importante como solamente el creer. Lo que ellos modelaban no era tan importante, no era tan esencial. Lo creían sí, pero no era su prioridad. Y Pablo dice, no, tranquilo, que aquí vale más una vida de testimonio que todos los mensajes y sermones de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Una hora de testimonio aporta más, apuesta más, bendice más a cualquier tipo de persona, al creyente y al no creyente, que toda una vida llena de estudios y sermones. Por eso es tan medular lo que Pablo está enseñando. Dice, yo ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Por qué? Porque el estilo de vida de la iglesia, queridos, no responde a nuestra cosmovisión, no responde a nuestro criterio humano, responde a un llamado divino. El estilo de vida de la iglesia responde a un llamado de Dios, responde a un llamado divino. Yo no puedo vivir la vida cristiana como yo desee, porque no responde a mi criterio humano. Respondía a mi criterio humano cuando yo no tenía a Cristo. Pero ahora que tengo a Cristo ya no responde a un criterio humano, responde a un llamado que Dios me hizo. Dios me llamó, Dios me traspoló, Dios me transicionó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y en esa transición, ¿qué hizo?
¿En respuesta de qué? En efecto, ¿de qué pasó? En que Dios me llamó. Dios me tomó del pecado, me sacó del pecado y me movió. Y ese acto de movimiento representa esa idea. Ese acto de movimiento representa ese llamado, implica ese llamado. Y por tal razón Dios espera que cada uno de nosotros modelemos un estilo de vida que esté a tono con Él. ¿Por qué? Porque responde a su llamado. Amén. Cuando tú y yo vivimos la vida cristiana como Dios espera, estamos expresando desde lo más profundo del corazón una virtud de agradecimiento a Dios, una actitud de agradecimiento a Él, de reconocimiento, una expresión de adoración. ¿Por qué? Porque entendemos que Él me está llamando. Y si Él me ha llamado a esto, entonces al yo vivirlo, yo estoy realmente adorándole, yo estoy realmente bendiciéndole. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De modo que cuando tú estás siendo cristiano y estás viviendo como realmente un cristiano debe vivir, tú estás adorando al Señor. Amén. Cuando tienes una situación, cuando tienes un contexto complejo, cuando tienes una limitante que te frena, cuando trata la carne de emanciparse y mostrarse como no se debe mostrar, sino que debe estar crucificada, tú estás teniendo una expresión de adoración al Señor. Amén. La adoración siempre trasciende el tabernáculo, trasciende el contexto del local, del templo. La adoración es el estilo de vida que tú y yo desarrollamos diariamente para Él. Amén. Es la expresión de reconocimiento que le damos a Él, a Dios, por lo que Él representa, por quien es Él, por lo que ha hecho por nosotros. Amén. ¿Sí o no? Entonces, cuando estamos en sintonía con esta idea, caminamos, comenzamos, dice Pablo. Ay, yo creo que ustedes deben entender, es esencial que entiendan que deben responder conforme a la vocación, porque Dios te dio un perfil de vida. Hay un perfil de vida diseñado para la iglesia que no tiene nada que ver con el perfil de vida que representa el mundo. ¿Y dónde encontramos usted y yo problemas? En que tratamos, incluso entendiendo como los efesios, que tenemos una vida nueva en Cristo, continuar modelando o continuar echando mano, continuar teniendo concesiones, porque no se trata solamente de el practicar, sino también se trata del conceder. A veces tenemos concesiones con cosas que no están bien, con cosas que incluso no son pecados en primera instancia, pero no tienen que ver con nosotros. No tienen que ver con nuestra expresión, con nuestra experiencia espiritual. No tienen que ver con nuestro llamado particular. No tienen que ver ya con nuestras costumbres. Pero lo estuve haciendo hace muchos años y por tal razón no es pecado, no tiene nada de malo. ¿Por qué no lo puedo continuar? Y dice el Señor, pero es que no se trata, eso no va contigo ya. Para ti, cuando tú y yo le damos espacio a algo, se lo estamos restando a otra cosa. ¿Sí o no? Amén. Cuando en tu casa tú pones algo, un mueble en un lugar, al mismo tiempo tú estás diciéndole no a un montón de cosas de poner en ese propio lugar. ¿Sí o no? Amén. Esto es lo que va. Aquí en este templo, en este local, aquí va el púlpito. Si ponemos un púlpito aquí, ¿qué estamos diciendo? Le estamos diciendo no a un montón de cosas que se pudieran poner aquí. Y eso es lo que pasa en la vida cristiana y es lo que muchas veces no nos damos cuenta. El tener concesiones, el permitirnos algunas cosas que no están del todo bien para lo que Dios quiere contigo y conmigo, nos limita y nos impide que sí podamos poner cosas esenciales en tu vida y en mi vida que son fundamentales. Amén. Que te van a bendecir, que te van a prosperar, que te van a llevar a un nuevo nivel, que te van a hacer que tu vida sea mejor en medio del contexto que vivimos, porque Pablo no limita el contexto. Pablo dice, los contextos se tienen en cuenta, se toman en cuenta, pero no nos pueden limitar. No nos pueden limitar bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque aún yo estando preso, tengo criterios para decir, estamos en tiempos de avanzar. Aún desde la cárcel se avanza, dice Pablo. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Entonces, dice el apóstol Pablo, fuiste llamado para que sea como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Por qué? Porque la iglesia, el estilo de vida de la iglesia responde a un llamado. Cuando tú veas tu vida y yo tengo que ver mi vida y nos reflejemos en un espejo y nos miremos, tenemos que decir, estoy viviendo el llamado de Dios conmigo. Ay, Señor, tú a mí no me has llamado a nada. Dice el Señor, te llamé a un estilo de vida superior. Te llamé a un estilo de vida nuevo.
Para mí no hay llamado. Se repartió para todo el mundo y yo me quedé fuera. Dice el Señor, no, tú no te quedaste fuera. Contigo yo tengo un llamado. Amén. Primero que todo es necesario entender esa idea. Dios ha hecho un llamado a cada uno de nosotros. ¿A qué primero? Pero eso no es tan importante. Importante es tocar. Importante es hablar. Importante es interceder. No, importante es vivir. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Porque ahí la iglesia se multiplica cuando la iglesia vive. Cuando la iglesia modera, cuando la iglesia refleja. ¿Por qué? Porque ahí tú y yo estamos cerrando la boca del diablo. Amén. Estamos neutralizando los falsos testimonios. No podemos contradecir un testimonio mal usado, un testimonio manchado, es real. Pero tampoco se puede negar un testimonio vívido de lo que es ser un hombre y una mujer de fe. ¿Cuánto decimos amén? Una gente que vive para la sociedad, que vive en virtud. Qué bueno que se está pensando la iglesia en el pobre y en el huérfano y en el indigente. Esa es la iglesia. Para llenarnos la barriga está Cristo, para llenarnos en nuestra casa. Pero la iglesia está para pensar en el pobre, en el que no tiene, en el que necesita, en la viuda, en el huérfano, en aquel. Pero usted no lo conoce. Pero Cristo sí lo conoce y aún así lo dijo. De modo que es necesario que nosotros vivamos esa realidad, y me alegra muchísimo de que la iglesia esté caminando bajo esos estándares sociales, que muchas veces lo que se le da es un maltrato luego, en vez de extenderle una mano amiga, porque tal vez de allí Dios nos sacó a cada uno de nosotros. Amén. Hoy conocemos nosotros la historia que tenemos hasta un capítulo donde Cristo intervino. Pero ¿cuál hubiera sido tu final o mi final si el Señor no hubiera intervenido? ¿Sí o no? Amén. ¿Te crees que hubiera sido igual que ahora? A lo mejor usted y yo hubiéramos sido de esos que el día 23 van a alimentar aquí. Por eso tú no te puedes mirar más allá. Ni ninguno puede tener más alto concepto de sí que debe tener. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces estamos allí con toda humildad y mansedumbre. Verso 2. Dice, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ok, yo entiendo que tengo que vivir el llamado que Dios me ha hecho a mí. Pero ¿qué otra cosa tiene ese estilo de vida? Ese estilo de vida tiene un contexto en el cual se tiene que desarrollar. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Hay un contexto que abraza ese estilo de vida. Y Pablo lo expone. Y Pablo lo deja claro. Con toda humildad y mansedumbre, dice el apóstol. ¿Por qué? Porque cada una de estas palabras pesan. Y son realmente dardos de bendición. Son realmente dardos de bendición para el corazón de aquel que no tiene a Cristo. Para la persona no creyente. Pero son realmente también dardos de fuego para apagar la obra del mal. Porque la cultura moderna y la cultura contemporánea y la cultura que el enemigo trata de impregnar en la sociedad no creyente, ¿qué es lo que es? Orgullo, arrogancia, altivez. Estoy por encima de ti. Si estás por encima de mí, todo es un banquete. Pero si estás por debajo, es un martirio. Todo depende de quien tú seas. No depende de lo que tú representes. Todo depende del trato, el manejo, la manera de relacionarse la gente, que depende de qué puede resolver, de qué se puede alcanzar. ¿Puedo sacar provecho de aquí? Entonces está bien. ¿No puedo sacar ventaja? Entonces me voy. Todo es un interés. La cultura del interés, la cultura de esa enseñanza torcida, tupida, que hace que las venas espirituales de la gente se pudran por dentro y no permiten desarrollar y pensar más allá de uno mismo. Es una de las cosas que tenemos que aprender todos los días a luchar con eso. No pensemos que hoy día, porque tenemos a Cristo, estamos exentos de que hayan representaciones que a veces se quieran manifestar en usted y en mí. El egoísmo es una lucha contraria contra eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La ansiedad, la batalla contra todas las prácticas del mal. Es una lucha continua que tenemos que aprender todo el tiempo a tener crucificada. Dice Pablo que debemos aprender a tener crucificada la carne con sus pasiones y deseos. Aún dice de Elías
poniendo en el Antiguo Testamento la representación del profeta, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a cuáles, a las nuestras, de modo que nunca usted y yo vamos a estar exentos. Vamos a tener controlado, dominado, vamos a tener refrenado el mal, pero nunca podemos decir, esto está en otro, esto está fuera de mí, esto está totalmente neutralizado en mí, esto no tiene ni parte ni suerte, yo puedo hacer lo que quiera, que esto no tiene ningún efecto en mí. Ahí estamos ignorando y ahí estamos actuando de manera ingenua ante las realidades de una naturaleza que se establece y se llama de pecado. No es una naturaleza que ha caído en pecado, es una naturaleza que se define como pecado. Son realidades diferentes. Porque yo estoy luchando con una naturaleza que cayó en pecado. No. No es que la persona no es que caiga en pecado, es que la persona le dan espacio a que el pecado una vez más vuelva a tomar razón de él. Porque el pecado está ahí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero hay una realidad diferente en el creyente porque está crucificado. Ahora, si lo saca de la cruz, ahí tenemos un problema. Si Cristo sale de la cruz, por eso Pablo decía, solamente yo quiero saber de Cristo y de este cómo, crucificado. Yo no quiero saber de otra cosa que no sea de Cristo crucificado. Porque en la cruz de Cristo está mi salvación. Entonces dice, hay un contexto con toda humildad y mansedumbre, dice, soportando, una de las palabras, yo creo que en este contexto que Pablo está presentando, de los términos más complejos, es este del soportar. Porque el soportar, Pablo está hablando de la tolerancia y del valor del tolerarse, el valor del mirar más allá. Cuando una persona se vuelve tolerante, ¿cómo una persona logra tener desarrollar la virtud de la tolerancia? Cuando tú y yo dejamos de mirar lo que nos está pasando y miramos más allá. Amén. Miramos quién es esa persona. Me tiene consumido hasta lo último, ya no aguanto más. Pero esa persona es mi hermano, o esa persona es mi amigo, o esa persona es mi familia, es mi padre, o es mi madre, o es mi abuelo, o es mi vecino, que ha crecido conmigo la vida entera y que ha estado conmigo en un montón de situaciones. Ahora se ha vuelto para mí difícil, pero tengo que tolerarlo. Porque cuando tú y yo lo hacemos, es la paciencia con visión. La tolerancia es la sumatoria de un acto de paciencia con visión. Es otra persona. Cuando tú pones la mirada en la persona, cuando tú pones la mirada en el contexto, ya yo no aguanto más esto, pero estoy mirando, me han exprimido, pero tú miras el contexto y tú dices, no, espérate, pero aunque yo no doy más, lo que estoy viendo, a quien estoy llegando, a las personas que me están rodeando, vale la pena. Aunque realmente en un momento del camino ya yo no pueda más con esto. Y eso forma parte de la realidad de que la iglesia tiene que aprender a echar mano y apropiarlo en su cultura de vida, en su estilo de vida, particular y general. Dice, humildad, mansedumbre, tolerancia, paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice luego, los unos a los otros en amor, solícitos, es decir, prontos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ese es el contexto de la iglesia. ¿Cómo me debo mover? ¿Cómo debo actuar? ¿Cuál debe ser mi perfil de vida cristiana? ¿Dónde Dios me ha posicionado? Dios te ha posicionado en un contexto. Dios ha establecido un contexto claro. ¿Cuál es ese contexto? Allí lo tenemos. Dios espera que tú te muevas entre la tolerancia, entre la paciencia, entre la humildad, un corazón sencillo, humilde, entre todo eso, todo acto de amor, en toda actitud de paz, que seas un canal de paz. Ese es el contexto que la iglesia Dios espera que desarrolle. Es el que ha preparado Él, el que ha establecido para que la gente le funcione la vida cristiana, para que el estilo de vida cristiano cobre vida donde quiera que se mueva. Donde tú te estás moviendo, el contexto está contigo. Y tú te haces una extensión de Él cuando llegas a un lugar y actúas con alguno de estas virtudes. Y actúas de manera paciente. Y actúas de manera benigna. Y cuando todo el mundo está pensando mal, tú tienes un pensamiento de bien. Y la gente dice, pero ¿por qué tú vas a pensar así? ¿De qué tú te afirmas para pensar así? Y yo no me afirmo de nada, yo me afirmo de mi realidad espiritual. ¿Qué
Cristo mora en mí. No puedo pensar de otra manera. ¿Hay absoluta certeza de que sea así? No. Entonces, ¿por qué vamos a crucificar cuando solamente hay uno que es el que va a juzgar? ¿Cuántos dicen amén? Ahí el juicio se limita. Ahí los criterios de juicio se cierran, se arrancan del camino. Ese tipo de prácticas son las que arrancan las malas hierbas del corazón de los hombres. Y es cuando tú y yo decimos, realmente tengo que aprender todavía, tengo que continuar en mi proceso. Porque a veces llegamos a tener tanto tiempo en la fe que pensamos que lo hemos logrado todo ya. Y nos olvidamos el dicho de Pablo cuando decía que si alguno cree que sabe algo, todavía no sabe nada como debe saber. No, todavía nos falta asignatura en la Universidad de la Vida con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Todavía nos falta por aprender aún más. Todavía nos falta por ser transformado aún más. Por eso Pablo dice, si yo preso no me conformo, ¿cómo tú libre te vas a conformar? No te puedes quedar en ese estilo de vida. Muévete, transiciona, sigue avanzando en el Señor. ¿Por qué? Porque el estilo de vida es un estilo de vida cristiano, es muy rico en virtudes. Responde un llamado, tiene un contexto, tiene un fundamento. Dice Pablo, verso 4, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo lo deja claro, hay un fundamento escrito. Ahora no solamente te vas a mover, ahora está hablando Pablo sobre qué te vas a mover. Sobre si la arena, un camino de arena movediza o un camino estable y firme. Por eso es que la vida cristiana es la vida más sólida y firme que existe. Porque tenemos una esperanza firme, una esperanza contundente que no es mudada por nada, no es cambiada por nada, no es alterada por nada. Y tenemos que aprender a echar mano de eso. Puedo tener un estilo de vida realmente que valga la pena para Dios, que bendice a la gente. ¿Por qué? Porque tengo un fundamento sólido. Aquí los expertos en construcción lo saben. El fundamento es esencial. El cimiento es fundamental. Un fundamento sólido, eso es lo que hace que las cosas funcionen. Eso es lo que hace que las cosas puedan extenderse. Eso es lo que hace que las cosas puedan crecer. Por eso que tu fe y mi fe no puede ser una fe débil. Tu criterio y tu conocimiento del Señor no puede ser limitado. Todo el tiempo tiene que ser desarrollado con un deseo más. Usted puede decir, ay, por aquí ya yo soy una persona avanzada en edad, ya yo tengo tanto tiempo, ya yo llevo tanto. Si a mí un versículo me cuesta, sigue ahí en la pelea. No te puedes rendir. Si no puedes leer, escucha. Y si antes te aprendías una cosa, repetirlo 3 veces, y ahora lo repites 300, pero hazlo. No te puedes quedar ahí. Las etapas transicionan, pero Dios está bendiciendo en cada etapa. La mejor etapa es la próxima. Amén. Pero para poder verla, hay primeramente que asegurar cosas en esta. Todo el tiempo Dios está apuntando el futuro. ¿Cuántos dicen amén? Todo el tiempo Dios está mirando más allá. Y Dios mueve a la iglesia y movía a los patriarcas a mirar más allá. Dios nunca pone a la iglesia a mirar abajo. Dios siempre pone a la iglesia a alzar la mirada. Levanta tu cabeza, le decía Abraham, uno de mis textos favoritos. Alza tus ojos, Abraham, y mira. Y Abraham perdido, Abraham mirando para abajo, Abraham mirando las montañas. Dice, no. El Señor le dijo, no mires más la montaña, no mires tu realidad contextual. Ahora estás acá arriba en el pináculo. Esto pasa después que él se separa del otro. Y él sube a la montaña. Y el Señor le dice, ahora Abraham, que estás en la montaña, ahora alza tus ojos y mira. Señor, ya estoy en lo más alto, ahora tengo que mirar abajo. Dice el Señor, no. Porque tienes que mirar el futuro. Tienes que mirar más allá, donde yo me estoy obrando. Amén. Donde yo estoy actuando. Amén. Donde yo estoy preparando escenarios para ti. Amén. Pero primero tengo que echar mano del estilo de vida que Dios me está tratando de sembrar en mi corazón. Amén. Poner los pies firmes y sólidos en el fundamento que tengo. Una fe, un Señor, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Mire cómo dice el versículo 5. El versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. En Cristo estamos completos.
Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No falta nada. Todo está en Cristo. En Él estamos seguros, en Él estamos completos, en Él estamos plenos. No me hace falta echar mano de nada más. No hace falta incorporarle a mi uniforme espiritual, a mi armadura espiritual, nada más, porque en Él estamos completos. Tenemos un Dios y Padre de todos. Dios no está ausente a ninguna realidad que tú y yo podamos enfrentar. Dice el escritor, tenemos un fundamento claro. Puedo vivir un estilo de vida realmente de intimidad, de relación con Dios, de bendición para la sociedad y la gente, porque tengo un fundamento claro. Y mi estilo de vida responde a ese fundamento. Estoy representando, estoy siendo una extensión de ese fundamento. Donde quiera que vaya, es un estilo de vida que posee recursos. Mira verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, porque dice, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahorita hablamos. No tengo. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? La gente lo hace, lo logra, la gente puede, los hermanos sí, pero yo, dice el Señor, estás mirando donde no es. A todos yo le di dones. A todos le he dado recursos espirituales. A todos le he dado tributos espirituales, virtudes espirituales. ¿Para qué? Para que funcionen. Para que puedan realmente moverse en otra dirección, moverse en otra condición, moverse en otro plano, moverse realmente de manera fructífera, porque Dios entiende que tú y yo necesitamos desarrollar plenitud. Dios entiende que tú y yo necesitamos sentirnos importantes. Dios entiende que tú y yo necesitamos ser útiles y recibir también la satisfacción del ser útil para Él. El ignorar eso es cerrarnos a lo que Dios ha puesto en nosotros. El decir, no, eso no es importante para mí, es realmente ignorar lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros y ya ha hecho. ¿Por qué? Porque Dios te dio dones, Dios te dio capacidades, Dios te dio talentos, Dios te dio virtudes. ¿Para qué? Para que las potencies, para que las explores, para que aún más las extiendas. Y cuando Cristo habla de la parábola de los 2 talentos, está hablando de esta realidad, de aquellos hombres al cual el Señor le dio talentos, ¿sí o no? Amén. Al cual el Señor le dio talentos. ¿Para qué? Para que lo multiplicaran, para que negociaran con esos talentos. A uno le dio 5, otro le dio 2, y a otro le dio 1. Pero aquellos que sencillamente tuvieron 5 y 2, tuvieron claridad de quién era el Señor, y dijeron, vamos a multiplicarlo. Si no se nos dio, es por alguna razón. Así que vamos a hacer con ellos lo que mejor sabemos hacer. Vamos a invertirlo. ¿En qué? El texto no dice, pero dice la Escritura que ellos lo multiplicaron, lo invirtieron y recibieron a cambio el resultado de esa multiplicación. Sin embargo, aquel que lo escondió, el Señor le dijo, ¿por qué? No, Señor, porque tú eres un hombre malo. Yo sé que tú eres un hombre perverso. Sin embargo, dice, tú entendiendo que yo era un hombre malo, un hombre perverso, aún así enterraste el talento y no lo llevaste incluso al banco para que lo multiplicaran. No, tú perdiste la oportunidad. Los dones que te di los enterraste. Y a veces nos pasa así. Yo no soy tan diestro en. Recuerda, no limites tu capacidad a la posición que tú vives. No limites tu capacidad al contexto que te mueve. No limites tu capacidad al llamado que tienes. Ah, pero es que yo no soy el líder de. ¿Quién te dijo que tienes que ser el líder para ser? Ah, porque yo no soy el que está al frente. ¿Desde cuándo el que está al frente es el que hace solamente? Todos estamos para servir. Ah, que hay orden en la iglesia, sí. Ah, que hay estatutos, sí. Ah, que hay normativas, sí. Todo responde a una sencilla. Hay leyes, sí. Responde al orden. El mundo fue creado bajo la virtud del orden, bajo la cobertura de un orden. Toda ley es sinónimo de orden. Donde quiera que hay ley, se estableció para establecer orden.
en todo lugar, en toda especie, en toda realidad, en todo espacio, toda ley existente fue en busca de darle orden a las cosas. Y aquí dice Pablo esta misma idea. Yo le di dones, el Señor le dio dones a los hombres. ¿Para qué? Para que lo invirtieran, para que lo extendieran, para que lo multiplicaran y para que edificaran a nosotros. Cada vez que tú y yo rehusamos hacer lo que Dios ha puesto en nosotros, ¿sabe qué? No solamente estás cerrando la puerta de tu bendición, estás impidiendo que otro también sea bendecido. Estás impidiendo que otro también pueda avanzar y crecer. Porque todos somos miembros de Cristo, del cuerpo. Y al ser miembros del cuerpo, somos edificados, dice Pablo, mutuamente. Y todos nos necesitamos. Nadie es imprescindible, pero todos somos necesarios. ¿Cuántos decimos amén? Amén? El más nuevo y el más anciano. No importa, todos somos necesarios. Todos tenemos a alguien. Y ahí es cuando tú y yo aprendemos el valor del ser creyente. Y es cuando tú y yo aprendemos el valor de la identidad cristiana y lo que representa cada persona. Ahí es cuando tú y yo no hacemos acepción de personas. Ahí es cuando tú y yo no echamos mano a los títulos, sino que nos acordamos todos que todos somos consiervos, hermanos en Cristo, con diferentes roles, diferentes llamados, diferentes perfiles, pero todos miembros de un mismo cuerpo y todos iguales ante los ojos del Señor. Amén. Por eso no importa que nos reunamos aquí, no importa que los otros hermanos se reúnan allá, no importa que aquellos se reúnan en otro lugar, todos somos la gran familia de Dios. Amén. Y esa virtud tenemos que aprender a desarrollarla. Ok, aprendí a llevarme bien con los hermanos de mi iglesia, pero que no se me pegue el de la otra. Porque aquel de allá, aquellos hacen tal cosa y yo no hago. O yo hago y aquel no hace. Dice Pablo, eso es una visión limitada. Eso es una visión escasa. Y el diablo gozando la papeleta con eso. Ahora sí le estoy dando palo. Dice el Señor, no. Lo mío es otra cosa, es otro reino. Un reino que no se ve. No se mueve en la ley natural, se mueve en la ley espiritual. Un reino que trasciende el corazón de los hombres, el sentir de los hombres, y que establece ley y orden para que todos, como decía Cristo, para que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Amén. Y tenemos que aprender. El hermano de la esquina no se quiere llevar conmigo. Bueno, eso es asunto de él, yo me llevo con él. El vecino que no es cristiano no me quiere saludar, no hay problema, yo lo saludo a él. Aquel que no me quiere mirar, no me quiere ayudar, no hay problema, yo decido voy a ayudar a él. Porque yo soy cristiano. Porque yo soy de Cristo. ¿Dónde me reúno? Me reúno aquí en la primera de Colombia. ¿Dónde me reúno? En este local. Esta es mi casa espiritual. Pero eso no define mi estatus, mi proyección. Yo voy más allá. Yo tengo recursos que tengo que usar. Porque ¿qué es lo que pasa? Te empiezas a llenar, te empiezas a llenar, te empiezas a llenar hasta que explotas. Y después que explotaste aquí, el volcán en erupción, la lava comienza a emerger del interior, todo el mundo comienza a ver que algo le está pasando y Dios comienza a bendecirte, tú comienzas a avanzar en el Señor, comienza Dios a edificarte, comienza Dios a hacerte crecer, pero lo quiere todo para ti. Ahí dice el Señor, te estancaste. Señor, mi límite es el cielo, dice el Señor. ¿De cuándo acá tu límite es el cielo? Tu límite siempre vas a ser tú y voy a ser yo. Nosotros somos nuestro límite. El cielo es alcanzable para los que no se limitan. El cielo es lograble. El cielo trasciende para los que no se limitan. Para el que dice, yo apenas sé leer, pero aunque no sepa leer, escucho. Y aunque no pueda caminar, intercedo. Y estoy ahí intercediendo, buscando al Señor. Orando por mi líder, orando por mis hermanos, orando por el barrio, orando por los marginados, orando por la autoridad, orando por todos. Y algo Dios va a hacer en algún momento. El Señor no se limita. Y cuando ve un corazón que realmente comienza a sintonizarse con Él, el Señor dice, ahora es el momento.
ahora es el momento. Por eso es que tú ves gente que están en otro nivel, que dicen que siempre están contentos, que aunque pasan el Niágara en bicicleta y a veces a pie, tú lo ves ahí marchando, y aunque no tienen nada, tú lo ves ahí avanzando, y tú dices, pero ¿de dónde tú lo sacas? De lo que Dios está haciendo en mí. Mi ciudadanía no es humana, mi ciudadanía no es natural, no es terrenal. Decía Pablo, mi ciudadanía está en los cielos. Y cuando tú empiezas a ver un hombre preso, un hombre que va condenado a muerte, lo más probable, un hombre que es muy probable que fuera decapitado, que iba a ser decapitado al ser romano, un hombre que no tenía para nada de dónde agarrarse humanamente hablando, y que todo el mundo le estaba dando la espalda, y que había pasado por todos los concilios y por todos los juicios humanos, y todo el mundo lo había denegado y lo había hecho culpable, y le habían denegado su libertad natural. Y este hombre sigue en una carta luego diciendo, regocíjense. Otra vez digo, regocijaos. Y tú dices, pero este hombre tenga avivamiento. Ese hombre estaba viviendo en la mazmorra de más adentro, lleno de presos, también limitado por hacer bien. Gloria a Dios. Y ahí es donde muchas veces también nosotros, tú y yo, nos encontramos con realidades así. Fui bueno y me fue mal. Entonces voy a hacer, si no soy malo, me va a ir bien. Entonces, como aquí el mundo está al revés y estamos en el mundo, ¿qué es lo que hay que hacer? Una de cal y una de arena. Soy bueno un día, por otro día se la aplico. Dice el Señor, eso no es contigo mismo. Tu guerra no es tuya, tu guerra es mía. Tu batalla no es tuya. Moisés no entendía eso y el Señor le dijo, tranquilo, Jehová va a pelear por ustedes y ustedes van a estar tranquilos. Y Moisés se lo describe al pueblo. Jehová estará con nosotros, Jehová peleará por nosotros y nosotros vamos a estar tranquilos. ¿Por qué? Porque tenemos recursos que no se pueden quedar. Y cuando la gente comienza a ver que tú tienes recursos para dar y comienzas a dar y entiendes, y ya tú estás alineado con lo que Dios quiere, y entiendes que tienes que dar porque el estilo de vida cristiano, el estilo de vida de tu relación con Cristo lo demanda, lo impone, y tú lo estás disfrutando, comienza la gente a tratar de levantarse para pagar tu fe y para pagar tu deseo. No importa de dónde venga, eso no te va a definir a ti. Tú sigue adelante. Sé transparente, sé claro, sé natural, sé auténtico. No intentes imitar, pero sigue haciendo. No te quedes en lo que no sirve, no te quedes en las voces que no edifican. Sigue adelante, sigue avanzando. No reprimas lo que Dios está multiplicando a través de ti. No seas tú el que cierre la puerta del arca. Recuerda, el arca solamente fue uno el que la cerró. Dios dice en la Escritura que fue el que cerró la puerta del arca. Dios te está usando para llamar gente, Dios te está usando para multiplicar, Dios te está usando para bendecir. Sigue y ábreme las puertas para que muchos otros sean bendecidos, hasta que Dios entienda cerrarla, porque va a haber un día donde la va a cerrar. Gloria a Dios. Y cuando Dios la cierre, tú vas a poder decir, cumplí con mi parte, hice mi llamado. Y Pablo lo entendía y decía, estoy a punto de ser entregado ya, pero me gozo y estoy satisfecho en que he acabado la carrera, he guardado la fe. Por tanto, se me ha sido reservada la corona de justicia que Dios le da a los que le aman. Dios, cuando nos mira, nos conoce. Dios no está ausente a nosotros, y a veces caminamos y a veces vivimos de tal manera que pensamos que sí, que Dios está ausente a mí. Y Dios te dice, yo nunca he estado ausente de ti. Te conozco plenamente. Sé lo que pasa por dentro y por fuera. Sé lo que está en tu corazón y lo que está en tus manos, lo que está en tu mente y lo que está en todo tu ser. Te conozco tanto que aún te podría asustar de tanto que te conozco. Cuando antes de Dios hacerlo todo, ya Dios nos había soñado a cada uno. Ya Dios nos había idealizado. Ya Dios nos había pensado. Todo Dios lo hizo en este mundo y lo hizo conforme al beneficio tuyo y mío. Amén. Antes que fuera mundo, dice la Escritura, ya era. Y ya nosotros estábamos pensando en su mente. Ay, Señor, ¿por qué yo no nací en tal siglo, en tal lugar, en tal contexto o en tal familia? ¿Y por qué me tocó este siglo, este contexto, este lugar y esta familia?
Porque todo cuanto he puesto en ti era necesario para ese lugar. Era necesario para ese contexto. Era necesario para esa familia. Y era necesario para ese momento. Gloria a Dios. Todo lo que he puesto en ti es necesario para ello. Así que lo mejor está ahí. No busque más allá de lo que ya Dios está haciendo dentro de cada uno de nosotros. Dice el texto. Dice el texto, y antes que el pastor me baje de aquí. Y dice luego, para cada uno de nosotros dio la gracia, verso 9. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió, el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué nos está modelando aquí? ¿Qué nos está ilustrando el texto? Que el estilo de vida que Dios ha presentado y ha perfeccionado para ti y para mí es un estilo de vida que contiene un modelo para que nadie quede, para que todos seamos libres de la excusa del que no pude porque no supe quién, porque no tuve quien me enseñara. El Señor nos dio un modelo y Él mismo se presentó como ese gran modelo a cada uno de nosotros. El Señor se presentó como ese modelo perfecto. Dice, yo mismo subí al cielo. Primero descendí a la parte más baja de la tierra. Luego subí y ascendí al cielo. ¿Para qué? Para estar modelando todo el tiempo el estilo de vida que ustedes debían desarrollar. Y luego perfilé, y luego llamé, y luego comisioné diferentes ministerios en la iglesia para que fueran de bendición y de edificación. Cristo vino a establecerse como el modelo claro y seguro para cada uno de nosotros. Para que cuando tú y yo dijéramos, yo no sé por dónde coger, recordáramos que hubo uno que caminó ya delante de nosotros. Cuando tú y yo decimos, ¿de dónde voy a sacar fuerzas? Recordemos que hubo uno que no tuvo ninguna. Cuando recordemos y pensemos que no tenemos recursos, tengamos presente que hubo uno que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Cuando digamos, ¿de dónde? ¿Quién va a estar conmigo? Si solo he quedado. Recordemos que hubo uno que en el momento clímax, todo el mundo le abandonó. Recordemos que hubo uno que pagó el precio que nadie nunca ha pagado y que fue a la cruz que nadie nunca fue. Bajo el peso que nadie nunca tuvo que enfrentar. Esas realidades tenemos que aprender a adquirirlas. Tenemos un modelo. Cuando tú sabes que tienes un ejemplo, la vida se vuelve más ligera. Cuando tú sabes que tienes un hermano mayor, que tienes un padre, que tienes un Señor que va delante de ti, todo se vuelve más fácil. Te inspiras y dices, si otros lo lograron, ¿por qué yo no lo voy a lograr? Si otros lo perfeccionaron, ¿por qué yo no lo voy a perfeccionar? Si otros lo han vivido, ¿por qué yo no lo puedo vivir? ¿Qué me limita? ¿Qué me está pasando? Y ayer cuando tú hablas contigo mismo, y decía el propio David, hablando de su propia realidad en ocasiones, que se sentía en proceso de muerte, de apagón espiritual, donde él mismo tenía que decirse, alma mía, bendice a Jehová. Amén. Cuando el egoísmo quería echar mano de él decía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Todo lo que tengo ha recibido por causa de él. Ah, pero yo casi no he recibido. Créeme, has recibido más de lo que mereces. Hemos recibido más de lo que merecemos. Porque lo que merecíamos no lo recibimos, sino que la gloria de él fue la que él dispuso delante de nosotros. Para que nosotros si fuéramos ¿qué? Fuéramos modelos transmisores, evidencia clara de su poder en esta tierra. Porque Dios no ha cancelado el mundo y no ha evaporado el mundo con un chasquido de dedos, porque tiene una iglesia en la cual confía. Gloria a Dios. Cristo vino a preparar el camino para que tú y yo luego pasáramos por ella. Cristo vino a confiarte a ti lo que él primeramente tuvo. Cristo vino a dejar el camino para que tú y yo pudiéramos ser de aquellos, sus manos, sus pies, sus ojos, sus bocas, su corazón, para que toda esta sociedad que no le conoce le pueda conocer, para que toda esa gente que ha optado por el pecado se vuelvan a él. Porque la gente, escuche, la gente no va al pecado por placer, la gente va al pecado por facilidad. Hay que tener pantalones bien puestos y saya bien puesta para ser cristianos hoy día, para luchar contra el pecado, para luchar contra la contingencia que todo el infierno intenta levantar. Pero recuerda, hay una naturaleza superior dentro de cada uno de nosotros. Hay recursos, hay un modelo,
Hay un ejemplo que marca el ritmo de nuestros días. Pero también tenemos, y con esta sí te voy a dejar, con esta sí te voy a dejar tu estilo de vida. Tu estilo de vida es fundamental. ¿Sabe por qué? Porque tiene una finalidad. Tu estilo de vida es esencial porque tiene una finalidad, tiene un propósito, tiene una intencionalidad clara y marcada. Mire cómo dice el versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos. ¿Cuándo termina mi llamado? ¿Cuándo termina mi desafío? ¿Cuándo Dios? Pero es que ya yo tengo tal edad. Ya se cerró el tiempo de mi llamado, de mi servicio. Dice el Señor, hasta que todos lleguemos. Ya llegaste, dice no. Dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. No está hablando del hombre natural, no está hablando de ti y de mí en particular, está hablando de la iglesia que se presenta como un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hemos logrado muchas cosas, queridos, sí, pero entérate de esta, sin ánimo de desanimarte. Aunque hemos logrado mucho, aún nos queda más por lograr. Siempre que tú y yo decimos ya he aprendido, o ya he alcanzado, o ya he logrado, tú mismo estás rehusando a lo que Dios está preparando delante. Aunque has logrado, aún te falta más. Siempre estamos a un paso atrás de lo que tenemos que lograr. Y cada vez que damos un paso adelante, Dios se extiende más allá. Y Dios se extiende más allá. Y Dios se extiende más allá. ¿Por qué? Porque vales demasiado para Dios dejarte igual. Cuando Dios te ve a cada uno cuando Dios nos ve a cada uno de nosotros, Dios dice, ustedes valen demasiado para yo dejarlos como están. Han avanzado, sí. Han crecido, sí. Estoy contento, sí. Pero aún les quiero dar más. Porque son mi creación perfecta. Porque son mis hijos. ¿Y qué padre no quiere para un hijo lo mejor? Todo el mundo quiere lo mejor. Y aunque el hijo logre, quiere que pueda alcanzar más. Y aunque el hijo le vaya bien, procura hacer que le vaya mejor aún. Y cuando le va mejor, dice aún no. Y aún dice ya, dice no. Lo excelente para ti. Quiero más para ti. Y es lo que Jesús dijo cuando comisionó los 70. Y los 70 les dio poder. Y los 70 vinieron contentos. Porque dice que veía que los demonios se sujetaban. Porque dice que veían que los espíritus malos salían de la gente. Porque hablaban en lenguas. Porque entendían. Porque tuvieron una experiencia espiritual única. Y dícele Cristo, qué bueno. Lo vivieron, ellos vinieron saltando de alegría. Ellos pensaban que habían logrado el clímax de la grandeza cristiana. Y dice el Señor, sí, lo que vivieron fue bueno, pero sepan que no se regocijen en eso. Regocíjense en que su nombre está escrito en el libro de la vida. Hay una medida mayor todavía. Lograron eso, sí, pero aún falta más. Mis estándares son más altos. Y tú puedes decir tal vez, Señor, pero ¿hasta cuándo? Dice el Señor, porque hay más en ti que no se puede quedar. No puedes bajar el sepulcro sin soltarlo todo. No podemos bajar, ir a la muerte, humanamente hablando, del cuerpo, sin haber disfrutado y haber Dios sacado toda la potencialidad que hay en ti y en mí. Y Dios dice, por eso a veces te hago pasar por situaciones. Y Dios a veces te hace pasar por condiciones. Y Dios a veces permite que obstáculos lleguen a tu vida, porque la mejor escuela para sacar lo mejor es el sufrimiento. El sufrimiento te va a llevar a depender como nadie nunca dependió. El sufrimiento te va a llevar a la cruz como nadie nunca fue. El sufrimiento te va a llevar a enfrentar luchas y situaciones como nunca antes hubieras ido si todo te fuera bien. Y por eso a veces el Señor dice, yo estoy al control. Yo estoy ahí.
Yo estoy en necesidad, pero ¿quién se acuerda del hambriento si tú no pasas hambre primero? ¿Quién se acuerda del huérfano si primero no has pasado por ahí? ¿Quién se acuerda del que no tiene si primero si lo has tenido todo? Dice el Señor, no. Por eso yo tengo que preparar a una iglesia que mire más allá, que se sensibilice, y no la iglesia que camina en un trono de cartón, en un trono de mentira, en un trono de etiqueta, sino una iglesia real, una iglesia común, una iglesia que realmente cuando la gente le conozca, y si se ha de hablar un día de ella, que se hable por el bien que le hizo a los demás. Gloria a Dios. Mi anhelo no es que el Señor hable de nuestras iglesias por lo lindo que cantaron. Mi anhelo no es que se hable de nuestras iglesias por lo bien que se predicaba, sino por aquellos que todo el tiempo tenían un corazón para los demás. Gloria a Dios. Sino por aquellos que todo el tiempo estaban viendo cómo podían lograr algo más para que alguien más fuera bendecido. Porque esa es la iglesia, esa es la razón. Para adorar, extendemos al cielo. Para escuchar lo que nunca escuchamos, tenemos al cielo. Los mejores mensajes, las mejores alabanzas, los mejores coros, los vamos a tener allí. Pero la gente que no tiene a Cristo no va a tenerlo. Solamente te tiene a ti, me tiene a mí. El tener una vida auténtica no va a ser cuando estemos en el cielo, porque vamos a tener un cuerpo glorificado plenamente. Ahora, en la limitación es que Dios quiere coger y sacar lo mejor para vos y para ti, para tu familia. A veces decimos, ay Señor, ¿por qué usted no sabe mi contexto? Ay pastor, usted no sabe lo que yo estoy pasando, usted no conoce a mi gente, usted no sabe cómo está la cosa. Usted se fue hace 7 años de aquí, usted no sabe cómo está viviendo, cómo está mi familia. Yo no sé, tú tampoco conoces la Biblia. Pero quiero decirte que más allá de todo, el Señor que sí lo conoce, lo está permitiendo. ¿Para qué? Y te los dio, y me los dio. ¿Para qué? Para que sacáramos lo mejor. Y tú y yo fuéramos esos agentes de cambio y bendición. Gloria a Dios. Dios no quiere buscar a terceros, Dios te tiene a ti. Cuando Moisés dijo, y ahora sí termino con esto. Cuando Moisés dijo, Señor, y Dios le estaba llamando, y Dios le llama de aquella zarza ardiente, y Dios le llama de aquel lugar impetuoso, glorioso, donde aquel fuego no consumía aquel árbol. Y Moisés es cautivado por aquel fenómeno antinatural, y Moisés se acerca, y el Señor dialoga con él, y el Señor le llama, captando su atención, y le dice, ve, ahora tú, levántate y ve, y libera a mi pueblo. Moisés dijo, Señor, yo no. Señor, mira, búscate a Aarón. Él sí sabe hablar, él sí tiene buen léxico, él está mejor preparado, de hecho él es más joven. Y el Señor le dijo, no. Si yo hubiera querido a Aarón, yo me hubiera revelado a Aarón. Aarón tiene su misión, Aarón tiene su función. Aarón va a ser el padre de los sacerdotes, pero tú tienes la tuya, Moisés. Y así que tú con tus palabras torpes, así que tú con tus complejos, con tus miedos de volver al palacio y te puedan volver a meter preso, así que tú con tus miles de limitaciones eres la persona perfecta para poder ir y liberar a tu pueblo. Gloria a Dios. Ese es tu pueblo. Cuando creas que ya no puedes más, recuerda a tu Moisés, que tú eres ese Moisés, que ese es tu pueblo. Y Dios te está llamando ahí a liberar a la gente de tu hogar, a liberar a la gente de tu familia, a extender su gracia también en los vecinos que te rodean, aún en aquellos que no quieren saber de ti, ser de aquellos que no se rinden y perseveran día y noche por ellos. Y cuando Dios quiera venir a interceder y echar mano de ellos, levantarte como aquel Moisés que dijo, Señor, ¿qué van a decir las otras naciones? Este es tu pueblo. Declara palabra de bendición sobre tu gente. Declara palabra de vida sobre ellos. Y créeme, no va a quedar, hermano. Ora. Busca al Señor, pero recuerda, modela. Que tu estilo de vida está a la altura del Cristo que representas. Porque Dios lo hizo todo. Dios te dio un estilo de vida con un llamado claro. Dios te dio un fundamento, Dios te dio un contexto.
Dios te dio recursos. Dios te dio un modelo a seguir. Dios te dio un propósito, una finalidad. Para que mañana tú y yo no dijéramos, estábamos desnudos, Señor. No teníamos ni cómo, ni qué. Y el Señor te va a decir, no, porque yo lo dispuse todo. Mi espíritu está sobre ti. Yo lo dispuse todo para bendecirte. Lo perfeccioné, lo extendí y lo multipliqué. Aún más allá de lo que fuéramos capaces de vivir, ver o entender. Así que si eres tan amable conmigo en esta mañana, ponte en pie, acompáñame en una oración. Si quieres acompañarme en una oración, por favor, cierra tus ojos donde te encuentras. Y vamos a orar al Señor, donde la fe tuya y mía se vuelve una sola. Y donde solamente, como dice el apóstol Pablo, pero el que se une al Señor en un espíritu es con Él. Donde solamente tú y yo nos unimos al Señor en oración. Y nuestra fe es la que solamente se escucha. La fe que emana de nuestro corazón es la que solamente se habla. Solamente tiene razón. Solamente tiene sentido, principio y fin para orar. Y decirle, Señor, yo te necesito. Sí, Señor. Yo quiero que yo he vivido, yo he aprendido lo que es ser cristiano, yo he aprendido lo que es la vida cristiana, pero yo quiero más. Yo quiero que el estilo de vida que tú has estado incorporando en mí sea perfeccionado. Que cuando la gente me vea no tenga de qué avergonzarse, no tenga de qué decir, no tenga que hablar. Porque cuando me vea, te vean a ti, Señor. Yo no quiero ser visto. Yo sencillamente quiero que tú te puedas mover. Yo sencillamente quiero que tú te puedas mostrar y que tú puedas usarme. Yo no quiero aplausos ni gloria. Yo solamente quiero servirte. Para que esta ciudad, para que este pueblo, para que este lugar conozca de ti, Señor. Para que mi familia conozca de ti. Hoy en Colombia, mañana en otro lugar. Para que donde quiera que esté la gente conozca de ti. Porque cuando me vea, sea tu espíritu fluyendo, Señor. Por eso te va a llevar a tomar decisiones importantes. Si algo tú sabes que hoy día está estorbando, está entorpeciendo, que Dios pueda usarte, que Dios pueda levantarte. Algún tema de pecado, algún tema de carácter, a lo que se llama mal carácter, algún tema de egoísmo, de arrogancia, de vanidad, algún tema de altivez, algún tema de naturaleza de la carne, tú en esta mañana, y el Espíritu de Dios escucha tu oración y atiende a tu clamor, está valorando, está pesando tu corazón de cuál es la decisión que vas a tomar. ¿Decides continuar allí o decides renunciar? Si es tu deseo renunciar, dile, Señor, yo necesito salir de esto. Yo te doy parte. Yo necesito que tú intervengas en mi vida y que tú arranques eso de mí, porque yo necesito algo nuevo en ti. Yo necesito que tú puedas tomar el espacio que este mal ha ocupado en mí. Tú lo puedas tomar, Señor. Y que tu espíritu fluya con libertad. Y que tu espíritu fluya con poder. Y que tu espíritu trascienda lo natural y llegue a los lugares no conocidos aún por mí. Y tú me puedas llevar, Señor, espiritualmente hablando, a nuevos niveles contigo. Tú me puedes llevar humanamente a nuevos niveles contigo, donde yo pueda ser el reflejo de tu santidad, el reflejo de tu voluntad, el reflejo de tu carácter, el reflejo de tu buena voluntad, Señor. Bendito Señor, bendecimos tu nombre en esta noche, en esta mañana. En esta mañana bendecimos tu nombre, porque no hay Dios como tú. No hay Dios como tú. En el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, tú trasciendes aún más allá del círculo de la tierra. Tú estás sentado, Señor. Tú eres único, eres inigualable, eres glorioso, eres maravilloso, y por eso bendecimos tu nombre. Por eso te pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros, aquellos que con todo el corazón queremos vivir para ti, a que nos ayudes a hacerlo bien. Señor, no queremos ser de los que andan, ni de los que son movidos por cualquier viento de doctrina. Queremos ser de los que caminan con paso firme y seguro en Cristo.
Queremos ser de los que caminan con un paso sólido en ti. Y de los que son instrumentos de bendición para otros. Instrumentos de gloria a través de los cuales tú te puedes revelar, Señor. Tú te puedes mostrar. Tú te puedes hacer sentir. Usa, Señor, la vida de mis hermanos. Usa de manera especial sus vidas, de tal manera que ellos puedan representarte, de tal manera que ellos puedan glorificarte, Señor, y expresar con todo su ser un estilo de vida que te adore y que bendiga tu nombre. Ayúdales, cada uno de ellos con su contexto, con sus realidades, con sus luchas, cada uno de ellos, Señor, con sus batallas, cada uno de ellos con sus situaciones. Tú conoces las peticiones del corazón de tu iglesia en esta mañana. Pedimos que tú seas propicio, Señor. Pedimos que tú seas propicio, Señor, y que tú fluyas con poder. Te pedimos que tú multipliques las fuerzas, que tú animes, que tú restaures, que tú levantes y que tú vivifiques sus corazones. De tal manera, Señor, que la etapa por la cual tengan que transitar la puedan hacer mirándote a ti, Señor, viéndote a ti, adorándote a ti. Bendice a tu pueblo en esta mañana. Extiende tu poder sobre toda esta semana en ellos. Que la grandeza de tu obra se siga revelando en todo espacio. Donde quiera que ellos vayan, tu espíritu se haga sentir, Señor. Tu espíritu fructifique la obra de sus manos. Y toda su familia sea bendecida. Sus casas sean bendecidas. Sus hogares sean benditos. Sus trabajos sean benditos. Donde quiera que se muevan, haya bendición. Porque ellos no solamente sean bendecidos, sino sean como aquel Abraham, que también era bendición. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, ya que se habla de esta iglesia en este lugar y en muchos lugares por la obra poderosa que tú estás haciendo a través de ella. Derrama gloria y la unción de tu poder cada día se haga visible a través de mis hermanos, todos los que están en esta mañana y aún aquellos que no pudieron venir. Bendice a tu pueblo que está de esta iglesia en Cuba y fuera de Cuba. Extiende, multiplica y respáldale, Señor, a todos donde quiera que estén. Te damos toda la gloria. Te damos toda la bendita gloria a ti, Señor. Y te damos muchísimas gracias. Te damos muchas gracias, Señor. Porque tú has sido bueno. Porque tú has sido maravilloso. Y gracias, Señor, por la oportunidad de compartir, de una vez más volvernos a reencontrar luego de tanto tiempo, de volver a ver a hermanos tan maravillosos y de poder compartir en familia, Señor, en esta mañana. Tú eres el Dios que todo lo sabe y por eso bendecimos tu nombre y te damos toda la gloria, la honra y el poder en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria al Señor.